Sí, doctor, ya se ve la presentación. De acuerdo. Eh, bueno, en esta charla vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar los resultados de la transferencia embrionaria. Declaro no tener ningún conflicto de interés y, como veis, he dividido esta presentación en 4 apartados. El primero es simplemente recordar lo que es una transferencia embrionaria, aunque creo que todos lo conoceremos por si acaso hay algún invitado que no esté muy relacionado con el tema. Esta técnica es un procedimiento que se realiza en los tratamientos de fecundación in vitro, donde se introduce uno o más embriones en el útero de la paciente con el objetivo de conseguir un embarazo y, por lo tanto, un recién nacido vivo. El siguiente apartado de la presentación, que es el apartado más extenso, son los aspectos que influyen en la transferencia embrionaria. Para ello, he basado esta parte de la presentación en una guía sobre la transferencia embrionaria que la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva publicó en el año 2017. Para la elaboración de esta guía, se realizó una revisión sistemática de la literatura, donde revisaron más de 2.000 artículos y, tras aplicar diversos criterios de inclusión y exclusión, quedaron 143 estudios bien diseñados que tuvieron parte en este análisis. En esos estudios analizaban el efecto de diferentes aspectos en las transferencias embrionarias y los dividieron en 3 tipos de evidencia. Los resultados con evidencia grado A eran los que tenían una buena evidencia para apoyar la recomendación, ya sea a favor o en contra. Los B, había pruebas, buenas pruebas, pero puede que no suficientes para apoyar la recomendación. Y los de grado C no había ninguna prueba o no habían podido demostrar nada. El primer punto que veremos es la preparación de la paciente. Estas acciones han sido utilizadas en las últimas décadas para preparar a las pacientes de las transferencias embrionarias con intenciones, con beneficios teóricos de modulación hormonal, aumento del flujo sanguíneo hacia el útero, reducción del estrés y reducción microbiana del tracto genital femenino. Se han revisado muchos estudios en los que se aplicaba acupuntura el día de la transferencia. Algunos de ellos demostraban que los niveles de ansiedad de las pacientes disminuían, mientras que las tasas de embarazo, implantación y recién nacido vivo aumentaban. Otros cuantos estudios no pudieron observar ningún beneficio. Esto nos lleva a unos resultados contradictorios, probablemente causados más por el protocolo aplicado que por la acupuntura en sí. La conclusión es que, aunque esta técnica puede aumentar las tasas de embarazo, podemos decir con un grado de evidencia mediano o medio que la acupuntura no mejora las tasas de recién nacido vivo. En cuanto a los analgésicos, hay ocasiones en las que se recomienda su uso para mejorar los resultados de tratamiento del FIP, aunque tampoco hay mucha evidencia como para recomendarlo. En cuanto a la anestesia, tampoco hay suficiente evidencia que demuestre el aumento de tasas al usar la anestesia durante la transferencia embrionaria. Y además, debido a los riesgos asociados, no se puede recomendar su uso rutinario. La próxima técnica de preparación de las pacientes es la terapia de masajes, que se propone como una manera de aliviar el malestar físico y psíquico antes de la transferencia. Solamente un estudio muy bien diseñado ha podido demostrar el aumento de las tasas de embarazo y recién nacido vivo tras aplicarlo. Es por ello que no hay suficiente evidencia para recomendarlo, aunque dada la ausencia de riesgos o efectos secundarios, tampoco habría problema en indicárselo a las pacientes. Incluso muchas de ellas lo agradecerían. La siguiente técnica es la estimulación eléctrica transcutánea en acupuntos, que no es muy conocida. Yo tampoco tenía mucha
mucha idea de lo que era, pero se trata de un tratamiento no invasivo, seguro y sin efectos secundarios, similar a la acupuntura, donde se evita el dolor y sangrado causado por las agujas. Y a la vez, al ser electrónico, se incrementa la reproducibilidad del protocolo. Este tratamiento normalmente se utiliza para la ansiedad, la depresión, el alivio del dolor, entre otros. Un estudio prospectivo y randomizado ha demostrado el aumento de las tasas de embarazo clínico y recién nacido vivo al aplicarlo antes y después de la transferencia embrionaria. Entonces, basándonos en un único estudio, podemos decir que hay bastante evidencia de que esta técnica mejora los resultados de la transferencia embrionaria. De todas formas, es necesario realizar más estudios antes de recomendarlo de forma rutinaria. Para terminar con la parte de preparación de la paciente, se ha propuesto que el uso de antibióticos puede ser beneficioso para los resultados de la transferencia, ya que reduce la colonización microbiana del tracto reproductivo. Se ha demostrado que el uso de amoxicilina y ácido clavulánico el día antes del procedimiento reduce significativamente la contaminación de los catéteres. Esto lo estudiaron cultivando las puntas de los catéteres después de las transferencias, pero no pudieron demostrar ningún efecto en las tasas de embarazo con suficiente evidencia, por lo que no podemos recomendar su uso de forma rutinaria. Dejando a un lado la preparación de la paciente, pasamos a ver otros aspectos analizados. En cuanto a los guantes, no hay dudas de que el uso de los guantes, de que el contacto de los guantes, ya sea con o sin polvo, con los embriones, es tóxico. Sin embargo, durante la transferencia embrionaria, se ha demostrado que el uso de cualquiera de ambos guantes, incluso los guantes que tienen polvo, no es perjudicial, por lo que no habría problema usar cualquier tipo de guante durante la transferencia. Eso sí, en el laboratorio FIB es mejor o es recomendable evitar los guantes con polvo y así evitar la transmisión de este al material utilizado en el cultivo. Diversos metaanálisis y revisiones han demostrado que la transferencia embrionaria guiada por ecografía transabdominal mejora la tasa de embarazo, la implantación y las tasas de recién nacido vivo. Existe muy buena evidencia para recomendar la ecografía a la hora de realizar la transferencia embrionaria, que imagino que todos de nosotros la utilizamos en nuestras clínicas. En cuanto a la limpieza del moco del canal endocervical, algunos estudios indican que el moco endocervical dificulta la salida del embrión en la punta del catéter, a través de la punta del catéter, además de contaminar el útero con flora cervical. A pesar de que la limpieza del moco puede estimular la contracción uterina o el sangrado cervical, hay suficiente evidencia de que su realización mejora las tasas de embarazo y recién nacido. Relacionada con el tipo del catéter es muy ambigua, debido a la gran cantidad de ellos, a la gran cantidad de estudios y a la subjetiva clasificación de estos entre blandos y rígidos en los diferentes estudios. Sin embargo, numerosos estudios demuestran que el uso del catéter blando aumenta las tasas de embarazo, por lo que debe ser la primera opción en las transferencias. En cuanto a la posición del catéter, podemos decir que uno de los factores más importantes en la transferencia embrionaria es evitar tocar el fondo uterino. Sin embargo, la posición ideal en la cual depositar los embriones dentro del útero no está tan clara o no han llegado a tanto consenso. Numerosos estudios demuestran con suficiente evidencia que el posicionamiento de los embriones en la zona media-alta de la cavidad uterina, a una distancia mayor a 1 centímetro del fondo, aumenta las tasas de embarazo. Además, la tasa de embarazo es significativamente mayor en aquellas transferencias en las cuales la camisa externa del catéter no atraviesa el orificio cervical interno. En cuanto el tiempo antes de retirar el catéter, una vez depositados los embriones en la cavidad uterina, algunos doctores
optan por retirar inmediatamente el catéter, mientras que otros prefieren hacer una pausa antes de extraerlo. Varios estudios han medido el efecto de la retirada inmediata y la espera de 30 y 60 segundos. No se han encontrado ninguna diferencia significativa en las tasas de embarazo, por lo que se puede recomendar con suficiente evidencia la extracción inmediata una vez expulsados los embriones. En cuanto a la presencia de moco y la presencia de sangre en el catéter una vez realizada la transferencia, hay suficiente evidencia basada en 7 estudios de que la presencia de moco en el catéter no está asociado con tasas más bajas de embarazo o recién nacido vivo. Sin embargo, en el caso de la sangre, tras el análisis de 17 buenos estudios con resultados contradictorios, podemos decir que no hay suficiente evidencia como para que afirmar que la presencia de sangre esté asociado a las tasas, aunque siempre es preferible que no lo haya, ya que el nivel de evidencia es muy bajo y sí que hay algunos estudios que demuestran su implicación en la reducción de las tasas. La velocidad de inyección a la hora de depositar los embriones en el útero se desconoce. No sabemos cuál es la velocidad más ideal. Este es uno de los aspectos más complejos de cuantificar y comparar, porque es muy difícil medir con qué velocidad sale el embrión o con qué fuerza se aprieta el émbolo en las transferencias, por lo que no hay suficiente evidencia para realizar una recomendación al respecto. Sin embargo, hay estudios computacionales y matemáticos que sugieren que una inyección alta, a una velocidad alta, puede afectar a la posición de los embriones, alterando las tasas de implantación y aumentando el riesgo de embarazo ectópico. La retención de los embriones en el catéter es un embrión que preocupa mucho tanto a los profesionales como a los pacientes. Aunque la incidencia suele ser menor al 3%. Numerosos estudios demuestran con suficiente evidencia que la retención de los embriones, seguido de la inmediata repetición de la transferencia, no afecta a las tasas de implantación, embarazo y clínico o aborto espontáneo. Para terminar con este apartado, vamos a hablar sobre el tiempo de reposo de la paciente una vez realizada la transferencia. El tiempo de reposo en posición supina después de la transferencia se propuso como un método para evitar que las contracciones uterinas expulsasen los embriones del útero. En los 14 estudios incluidos, se compararon tiempos de reposo de 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 24 horas y la deambulación inmediata. Ninguno de estos 14 estudios pudo demostrar que el reposo de la paciente fuera beneficioso. Además, un reciente estudio muy bien diseñado ha demostrado que la tasa de recién nacido vivo es significativamente mayor en las pacientes que no hicieron reposo respecto a las que reposaron durante 10 minutos, sugiriendo que el reposo puede ser perjudicial. Por lo tanto, se puede recomendar con una alta evidencia que las pacientes no hagan reposo después de la transferencia embrionaria. El próximo apartado vamos a hablar sobre una técnica novedosa y comenzaremos diciendo que en la transferencia embrionaria la habilidad del profesional que realiza la transferencia tiene mucha influencia sobre los resultados. Es verdad que la incorporación de la ecografía y de los catéteres blandos es generalizada y este hecho ha ayudado a que la técnica avance. De todas formas, muchos programas de fecundación in vitro todavía no tienen protocolos estándares de este procedimiento, habiendo mucha variabilidad entre diferentes profesionales. Es sumamente importante la elaboración de protocolos estándares y la correcta formación del personal. Estos protocolos deben incluir por lo menos los siguientes aspectos que pueden ver en sus pantallas. Pero, ¿qué podemos hacer para refinar la técnica? Bien,
Hace unos años se presentó un simulador de transferencia embrionaria, diseñado teniendo en cuenta muchos de estos aspectos que hemos mencionado. Esta es una muy buena herramienta de aprendizaje, aunque lamentablemente la mayoría de los profesionales no tenemos acceso a ella, por lo que me gustaría mencionarles el siguiente estudio que puede ayudarnos en ese aspecto. Este estudio se publicó hace 2 años y es muy interesante ya que mide cómo la localización y migración de las burbujas de aire tras la transferencia afecta a las tasas de embarazo. Se analizaron 220 transferencias de embriones frescos de pacientes con características muy similares, siguiendo los mismos protocolos de estimulación, de laboratorio, las mismas condiciones de cultivo, el mismo método de selección embrionaria, el mismo tipo de catéter y, lo más importante, realizadas por el mismo doctor. Se excluyeron aquellas transferencias difíciles, las que presentaron sangre y las que eran sospechosas de haber tocado el fondo uterino. La carga del catéter se realizó con la técnica de 3 gotas, es decir, situaron el embrión entre 2 burbujas de aire y se depositó el embrión o los embriones entre 15 y 20 milímetros del fondo uterino. Tras la transferencia, en el minuto 1, se registró la localización de las burbujas de aire con la ecografía. Las pacientes permanecieron en posición supina durante 60 minutos y se volvió a registrar la localización de las burbujas. Relacionaron la migración de las burbujas con las tasas, dando estos interesantes resultados. Las pacientes en las que las burbujas migraron hacia el fondo del útero tuvieron una tasa de embarazo clínico intrauterino del 69,5%. La tasa en aquellas pacientes donde las burbujas quedaron inmóviles fue del 38,5%, mientras que las pacientes con migración de las burbujas hacia el cérvix tuvieron una tasa del 19%. Estos resultados nos sugieren que la tasa de embarazo clínico está asociada al movimiento de los embriones dentro del útero en 60 minutos después de la posición inicial. Hay que decir que no hubo ningún embarazo ectópico en este estudio. El fondo del útero parece ser el lugar más adecuado para la implantación debido a la mayor expresión de algunos factores, el menor movimiento del útero y el aumento del flujo sanguíneo en el tejido endometrial. En cuanto a las limitaciones de este artículo, la limitación más importante es saber qué es lo que causa esa migración de las burbujas, ya que puede ser debida a la técnica del profesional que realiza el procedimiento, a las contracciones peristálticas o a aspectos intrínsecos de la paciente. Pero si conseguimos confirmar y cuantificar estos hallazgos, esta técnica sería muy útil para estandarizar la técnica y mejorar el entrenamiento de los profesionales. Además, también podría utilizarse para evaluar periódicamente la técnica de los profesionales y evitar desviaciones entre ellos. Y esto sería aplicable en cualquiera de las clínicas sin necesidad de tener un simulador de transferencia. Para pasar al último apartado de la transferencia, hoy de la presentación, voy a hablar sobre la importancia de la transferencia electiva de un único embrión. El número de embriones a transferir es un factor muy importante, no para la técnica en sí, sino para los resultados y sus implicaciones. Todos sabemos que una gestación múltiple conlleva mayor riesgo de complicaciones y mayor morbilidad tanto para el feto como para la madre. El objetivo a nivel mundial es el de promover la transferencia de un único embrión. Este ha sido un objetivo que ha ido aumentando en las últimas 2 décadas, aunque todavía queda mucho por hacer. Ahora vamos a ver un gráfico para ver la situación de Latinoamérica respecto a otras regiones del mundo. Como veis, este gráfico se ve un aumento del uso del SET
en diferentes regiones del mundo entre los años 2004 y 2013. Latinoamérica pasó de un 10% en el 2008 a un 20% en el 2013, pero como podéis ver se sitúa detrás del resto de las regiones, ya que es la línea amarilla de abajo. Si observamos los datos del registro de la red LARA del 2017, que son los últimos publicados, podemos observar que ha habido una mejoría en el uso del SET desde ese gráfico, aunque también todavía queda mucho por hacer, como podéis ver en la incidencia de partos múltiples, prematuros y la mortalidad perinatal. El grupo IBI ha tomado muy en serio el objetivo de realizar el SET, tal como muestran estos porcentajes del año 2018, donde el 84,8% de las pacientes con embriones con ovocitos propios hicieron SET, mientras que en el programa de donación de ovocitos el 88,2% realizó SET. Todo ello es muy importante. Por todo ello es muy importante informar a las pacientes correctamente sobre los riesgos de un embarazo múltiple, así como considerar sus preocupaciones, ya que pueden tener preocupaciones económicas, sociales, ansiedad o temor a resultados negativos. Diversos estudios demuestran tasas similares entre SET y DET, tanto en embriones frescos como en vitrificados. Sin embargo, para conseguir esto, debemos mejorar la calidad embrionaria y su selección, ya que estos aspectos influyen notoriamente en los resultados de los tratamientos. Para conseguir ello debemos, tal y como han comentado en la charla anterior, mejorar el cultivo embrionario y las condiciones del laboratorio. Es un tema muy importante. Y una vez que tenemos buenos embriones, también es muy importante mejorar la selección embrionaria con buenos protocolos y personal entrenado, como nos hablará María Cristina en una de las siguientes charlas. También es importante tener un buen programa de criopreservación y, por último, el diagnóstico genético preimplantacional es una magnífica herramienta para aumentar las tasas al mismo tiempo que aumentamos el uso del SET. Para terminar, acabaré mencionando los puntos clave de esta presentación. Existen muchos aspectos que se deben tener en cuenta al realizar las transferencias embrionarias. Sin embargo, en ocasiones no está muy claro su verdadero efecto. Podemos estar muy seguros de que el uso de la ecografía y catéteres blandos es beneficioso para los resultados de esta técnica. También podemos decir con alto grado de evidencia que el reposo de la paciente tras la transferencia no es beneficioso. De hecho, es posible que sea perjudicial. La eliminación del moco cervical y el posicionamiento de los embriones en la zona media alta del útero, a más de 1 centímetro del fondo uterino, también son aspectos muy importantes. No se ha demostrado que realizar una pausa tras la inyección de los embriones sea beneficioso, por lo que se recomienda retirar el catéter seguidamente. La acupuntura, los masajes, la estimulación eléctrica transcutánea pueden ayudar a bajar los niveles de ansiedad y aumentar los resultados, aunque no hay suficiente evidencia como para recomendar su aplicación generalizada. Tampoco es recomendable el uso de antibióticos, analgésicos y anestesia de forma generalizada. Pasando al siguiente punto, es muy importante disponer de protocolos estándares del procedimiento, así como de formar al personal y evaluar su desempeño periódicamente. La localización y migración de las burbujas puede ser una herramienta muy útil, aplicable en cualquier clínica. Por último, me gustaría hacer hincapié en la importancia de realizar transferencias de un único embrión. Para ello, hay que esforzarse también en mejorar la calidad y la selección embrionaria. Y por último, también mencionar que la Sociedad Europea tiene previsto publicar una guía sobre transferencia embrionaria entre este año y el año que viene, a la que deberíamos estar todos atentos. Muchas gracias por todo y estaré disponible para contestar cualquier pregunta.